Atención Psicológica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Les había dicho en la conferencia anterior que el Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Costa Rica lo que hace es trabajar con población de escasos recursos o que no tiene los recursos suficientes para pagar consultas privadas, y entonces el estudiantado ya avanzado en clínica, bajo la supervisión del profesorado, ofrece sesiones clínicas tanto a personas individuales como a familias, y también trabajamos a nivel de psicopedagogía. El día de hoy entonces vamos a trabajar los efectos psicológicos de la doble carga laboral que ha recaído sobre las mujeres en la pandemia, y espero que ustedes puedan hacer sus participaciones, que van a ser muy bien recibidas. Vamos a hacer un debate entre nosotras y con los compañeros que se nos unan. Bueno, según una encuesta que realizó APA, voy a darles algunos datos primero. En 3.000 adultos estadounidenses sobre el impacto de la pandemia en el bienestar de los sujetos, el número de personas que trabajan en la casa está incrementándose. Algunos son empleados de compañías, de instituciones de todo tipo. Otros son emprendedores, tienen sus propios negocios o empresas. Y APA define el teletrabajo como un arreglo en el cual el empleado trabaja fuera de la oficina, generalmente desde la casa o en un lugar cercano, que puede incluir incluso cafés o bibliotecas. En vez de viajar a la oficina diariamente, el empleado viaja en links de comunicación, manteniéndose en contacto con empleadores, con equipos de trabajo, con compañeros, compañeras, a través de correo electrónico, WhatsApp, teleconferencias u otros medios digitales como Zoom. Alguna gente todavía usa Skype. Google también tiene sus medios digitales, y se han ido creando otros medios digitales también. Según el informe del estado del trabajo remoto al 2021, realizado por Buffer Incorporated, el 55% de quienes trabajan remotamente lo hacen debido al COVID-19. El beneficio que encuentran estas personas es la flexibilidad, está el poder trabajar desde cualquier locación. Sin embargo, las personas que han entrado al teletrabajo en la pandemia no han logrado disfrutar de la flexibilidad horaria debido a los cierres y a las restricciones de circulación. El 48% de las personas que teletrabajan buscaron esta modalidad por tener labores de cuidado. Pensaron que así podrían estar más cerca de sus hijos e hijas o cuidar de personas mayores. Esas son las ventajas. Las dificultades también son reveladas por esta encuesta. El 45% sienten que están trabajando más. Solo un 13% sienten que están trabajando menos. El 52% tiene más reuniones, y el 73% reporta que deben lidiar con trabajo remoto en diferentes zonas horarias. Y el 74% reporta que trabajan con equipos de diferentes zonas horarias. Hay una tendencia entonces a la comunicación asincrónica. El 60% dijeron que su compañía opera desde múltiples zonas horarias hasta 2 o 5, y que su compañía esperaba de ellos que se adaptaran a ello rápidamente. Esto, como ven, tiene ciertas consecuencias porque interrumpe el sueño en muchos casos, en otros casos interrumpe la vida familiar y las rutinas que las personas tienen, o incluso a veces hasta los estudios, en caso de personas que estudian.
El 27% de las personas teletrabajadoras sienten que no pueden desconectarse del trabajo al final del día y les ha afectado además no ver a las amistades después del trabajo. Este asunto de el no poder desconectarse es sumamente importante porque se ha trastornado absolutamente la vida cotidiana y hasta las horas de sueño también. El 46% plantea que su compañía planea quedarse con la modalidad del teletrabajo de forma permanente, lo cual implica que se requiere una fuerte evaluación de lo que está aconteciendo con el teletrabajo. Y eso lo vemos claramente, que tanto a nivel educativo como a nivel de empresas, etcétera, han encontrado muchas ventajas las empresas, como por ejemplo el no pago de alquileres, puesto que las personas están asumiendo los costos que otras veces o anteriormente era la empresa las que los asumía, muchas veces incluso, como es el caso nuestro en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, y en universidades son los propios profesores y profesoras quienes pagan los costos del internet, los costos de la computadora, etcétera. Y esto es lo que está ocurriendo en términos generales con las empresas que han encontrado que sus costos han disminuido. Pero estos costos en realidad no es que hayan disminuido en sí, sino que se han trasladado precisamente a los y las trabajadoras. Esta necesidad de evaluar tiene que ver no solamente con las condiciones monetarias propiamente del recargo que ha significado para las familias, sino también en términos de las consecuencias psicológicas que tiene el teletrabajo. Sin embargo, el 97,6% de las personas trabajadoras en teletrabajo están de acuerdo en que les gustaría hacer teletrabajo, al menos parte de su jornada, durante toda su carrera. Vamos a hablar ahora de las mujeres y el teletrabajo. Un estudio de la Universidad de Yale, es un estudio de Mike Cummins que se llama Estudio revela la inequalidad de Gender Inequality in Telecommuting. Este estudio de la inequidad, un estudio de la Universidad de Yale encontró que el trabajo desde la casa es más duro para las madres que para los padres. Al examinar la inequidad de género se encontró que las madres gastan más tiempo haciendo labores domésticas que los hombres y pasan más tiempo haciendo su trabajo con los niños que los padres teletrabajadores. Y es que se asume que el teletrabajo es bueno para las madres, pero en realidad hay una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado de infantes y adultos mayores comparando con la de los padres. El estudio también señala que las madres que teletrabajan tienden más a tener sentimientos de depresión, ansiedad y soledad que los padres que teletrabajan, diferencia que no se encontró en trabajos presenciales. Similares resultados arrojó la encuesta del impacto del COVID, una encuesta representativa a nivel nacional en los Estados Unidos que se colectó entre abril y mayo del 2020 por el Centro Nacional de Opinión de la Universidad de Chicago. Por ejemplo, las madres gastan 49 minutos más por día en las labores domésticas que los padres, lo cual convertido en costo por hora laboral en los Estados Unidos implica $2,600 al año por 4 días a la semana. Las madres gastan 33 minutos más al día que los padres trabajando, mientras sus chicos están presentes. Su atención está dividida, lo cual afecta la productividad. Con respecto al desempleo femenino, que es un fenómeno muy importante que se ha producido, las mujeres están perdiendo sus trabajos desproporcionadamente durante la pandemia, 4 veces más que los hombres, precisamente por los problemas de sobrecarga emocional, por asistir las necesidades en las familias, perpetuándose así los roles de género. Es lo que Nicole Mason, presidenta del Instituto de Investigaciones de las Políticas para Mujeres, ha llamado la Shecession, haciendo la
digamos, la conjunción entre she de ella, ¿verdad? Y secesión. Los investigadores aconsejan para mitigar la inequidad de género asociada al teletrabajo desde la casa que los empleadores y quienes hacen las políticas públicas consideren permitir horarios de trabajo verdaderamente flexibles, implementar estilos de vida saludables, seguridad en el trabajo, pagar seguro de enfermedad, apoyar también a proveedores de cuidados infantiles. Plantean que a los educadores se les debería incrementar los salarios y las protecciones laborales y se debe apoyar legalmente a las trabajadoras domésticas. Además, se debe monitorear el impacto que la pandemia tiene sobre los ascensos de las mujeres, que parece que se han parado totalmente. Han bajado con respecto a años anteriores prepandemia. Las compañías deberían realizar evaluaciones de conductas de riesgo para manejar los problemas relacionados con la salud de las trabajadoras y los riesgos psicosociales derivados del teletrabajo, como el burnout, la ansiedad, la depresión, el tecnoestrés, que es un concepto nuevo, el tecnoestrés, etc. Se debe evaluar el ambiente de trabajo. Se tiene que establecer normas con indicadores precisos que prevengan los daños a la salud mental, según aseguran diversos grupos españoles. Las mujeres están siendo exprimidas, escribió Kamala Harris en el Washington Post. El impacto desproporcionado de la pandemia sobre las mujeres trabajadoras es una emergencia nacional, dijo. En Estados Unidos se planteó el Marshall Plan for Moms por la activista Reshma Chaudhary, que ha estado en primera plana de los periódicos New York Times y Washington Post en días recientes. Y este plan se le dio al presidente Joe Biden y al Congreso de los Estados Unidos. En él se plantea el pago a las madres que se encuentran teletrabajando. El problema en que se basa el Plan Marshall para Madres es el hecho de que 2.300.000 mujeres han dejado de trabajar en los Estados Unidos y se plantea que 30 años de progreso en cuanto al ingreso de las mujeres a la fuerza laboral se han borrado de la noche a la mañana. Además, las poblaciones vulnerables se han visto particularmente afectadas, como la población de mujeres afroamericanas, en las que esta tasa se ha doblado con respecto a las mujeres blancas. Su lema, para reconstruir América de vuelta, necesitamos reconstruir de vuelta la maternidad, es criticado ese lema por las mujeres españolas. Que el teletrabajo se negocie como parte del plan de igualdad, o sea, una de las medidas centrales de las empresas para apostar por la conciliación, es problemático, consideran. La vicesecretaria de la UTG, de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de España, precisamente por esa asociación engañosa, plantea que esto es un tema para trabajar muy problemático. Esa asociación engañosa de que trabajar desde casa permite cuidar o que cuidar en casa permite teletrabajar como si nada. Y remata, las adaptaciones de jornada, las reducciones, la flexibilidad horaria, eso no se puede sustituir por el teletrabajo y nos da la sensación de que todas estas medidas se están difuminando. Incluso el derecho a la desconexión digital, porque como estás en casa parece que no puedes trabajar parece que puedes trabajar cuando quieras, pero no es así en la práctica. El problema es que el teletrabajo se concibe como una medida de conciliación entre el trabajo y la vida doméstica y no lo es. El teletrabajo no es trabajar con niños o dependientes que usted tiene que cuidar todo el día. Con respecto a las dificultades del teletrabajo para las mujeres, Naomi Kahn de la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia dice que más mujeres que hombres están realizando teletrabajo, a pesar de que las mujeres tienden más a pedir trabajar solo media jornada. Contrario a lo que se pensó, el teletrabajo no permite un balance entre la vida familiar y el trabajo. No es cierto que ofrezca flexibilidad. El trabajo remoto es un arma de doble filo cuando se trata de equidad e inclusión de género, afirma Naomi Kahn. Las mujeres que siguen roles tradicionales pueden seguir trabajando gracias al trabajo remoto, lo cual quiere decir que refuerza estereotipos de género y se ve claramente en el hecho de que las mujeres toman vacaciones con una frecuencia 10 veces mayor que los hombres cuando los niños están enfermos. No es tan cierto que el teletrabajo esté más asequible hoy en día, tampoco. Depende mucho del sector y del nivel educativo.
Se está incrementando en el área de salud, el derecho y las políticas públicas, pero decrementa en la ciencia, la ingeniería y la arquitectura. A nivel educativo, el 41% tienen grados avanzados de educación frente a solo un 12% de enseñanza secundaria. El teletrabajo no promueve el crecimiento y el ascenso de las mujeres dentro de las compañías. Probablemente la poca visibilidad y la ausencia del lugar del trabajo en presencial cobra su precio para las mujeres. Voy a plantearles algunas consecuencias que considero yo del teletrabajo, como que el hogar dejó de ser el espacio íntimo. El hogar se convirtió en un espacio intervenido por otras demandas. Antes de la pandemia, la casa era un espacio del relax al que uno llegaba después del trabajo y disfrutaba los fines de semana. Era el espacio de interacción con los seres amados, las mascotas, los jardines y en el que uno recibía las amistades. Era el lugar de las cenas con familiares, amistades, de las cafeteadas con las amigas. También era el espacio para disfrutar de momentos de soledad. La pandemia hizo de nuestras casas oficinas, sucursales de empresas o de centros educativos, exigiendo de nosotras y los hombres también, no solo trabajar desde la casa, sino vivir en el trabajo. Además, nos exige hacer múltiples cosas a la vez, lo que se llama multitasking, y un replanteamiento total de cómo vemos y utilizamos el espacio doméstico. Hay una reconceptualización de la arquitectura. Esto a mí me interesa mucho, esta reconceptualización de la arquitectura, de los espacios que se ha producido. Es el espacio anteriormente dedicado al ocio y a la vida afectiva. Además, el teletrabajo escamoteó nuestras rutinas cotidianas: levantarse, bañarse, vestirse, desayunar, lavarse los dientes, preparar la merienda y el almuerzo que uno se llevaba al trabajo. Uno salía, tomaba el autobús o el automóvil, oía las noticias, mientras tanto los desayunos de Radio U, música o podcast mientras íbamos al trabajo. Y este tiempo se convirtió ahora en tiempo productivo, con lo que de pronto vemos llenar estos espacios que teníamos antes con la conferencia que tenemos que preparar, por ejemplo, los ejercicios de hoy para los chiquitines de la escuela, la presentación para los jefes de la corporación, el trabajo que presentaremos para los partners o compañeros del equipo de trabajo, a lo mejor están en el exterior y en otra zona horaria. La sala se convirtió en oficina y a veces debemos desplazarnos a la cocina o a la habitación, que también se ha convertido en oficina. De hecho, el teletrabajo invadió nuestros hogares y nos damos cuenta cuando buscamos desesperadamente un lugar mejor de recepción de señal del internet. El espacio para desestresarse luego del trabajo y los fines de semana ahora está a tope de adrenalina. No solo la nuestra, sino la de los pequeños y pequeñas, adolescentes y demás personas adultas con quienes vivimos, que de seguro están en las mismas. Incluso ya se reportan, por ejemplo, problemas de estrés en las mascotas. El acceso 24/7 a la tecnología. Si bien el acceso a la tecnología ha aliviado mucho la vida doméstica con la posibilidad de pedidos online en farmacias, un momentito, voy a traer agua. Perdón. Les estaba diciendo que el acceso a la tecnología nos ha dado mucho acceso definitivamente, o nos ha facilitado la vida en muchas cosas. Tiendas de comida, pago de recibos a cualquier hora en lugar de tener que ir a hacer filas a bancos. Pero el problema es que con el teletrabajo nos hemos vuelto permanentemente accesibles. Nos contactan por WhatsApp a cualquier hora de la noche nos pueden pedir una conferencia por Zoom, una supervisión, una sesión de trabajo con personas de otra franja horaria. Permanecemos pegados al internet, a Zoom, a celulares, con las computadoras abiertas todo el día y parte de la noche, respondiendo textos, WhatsApps, correos electrónicos. Como además solemos comprar por internet, tenemos ahora miles de cuentas con miles de claves y recibimos además, gracias a los algoritmos,
miles de correos electrónicos ofreciéndonos productos. Y aunque no los leamos, esos correos nos demandan tiempo, aunque sea para borrarlos. Y de las instituciones educativas recibimos una enorme cantidad de correos electrónicos, puesto que lo que antes veíamos en las pantallas electrónicas en la misma universidad, en las instalaciones de la universidad, ahora nos mandan por los correos electrónicos y tenemos que verlos. Ya no vamos al cine, vemos Netflix, otra pantalla a la que nos pegamos para sustituir a las amistades o a la familia, para sustituir la salidita al restaurante o algún bar con las amistades. Nos pegamos a una serie y a lo mejor vemos toda una temporada en una sola noche. Tal es nuestra carencia de afecto. Esto trae problemas no solamente a nivel propiamente de excitación neuronal, sino también de los ojos. Hay una demanda ahora enorme de productos humectantes para los ojos y hay largas filas en los consultorios de oftalmólogos. El día de trabajo, la rutina laboral, por tanto, dio 1000 vueltas de carnera y el horario de 8 a 4 o de 9 a 5 ahora nos parece una broma. En el teletrabajo no hay fronteras de ningún tipo, no hay límites, no hay código de trabajo tampoco. Y esto conlleva una enorme fatiga y dosis a veces inmanejables de estrés. Las ventas de los aceites esenciales han subido muchísimo, las de vinos, licores también. Hay que indagar, no tengo el dato preciso, pero sé que las ventas de psicotrópicos han subido muchísimo porque las consultas psiquiátricas se están explotando. Y esto nos lleva al multitasking. Las mujeres se han convertido en malabaristas, teletrabajan, algunas, muchas estudian también, cuidan de sus hijos e hijas, encima les ayudan a estudiar en pantalla, les ayudan con las tareas en pantalla y han visto crecer y crecer las demandas sobre ellas. Todos y todas en la casa se quejan de la pandemia. Hay que hacer queques para suavizar la cosa y galletas y panes. Hay que lavar el doble o triple, acompañar los juegos, porque los niños y las niñas no tienen a dónde ir, todos los parques cerrados, por lo que las demandas de que la madre acompañe los juegos ha crecido y crecido. Y si hay pareja, ni se diga. La pareja demanda el doble de compañía, demanda orden en la casa o mete más desorden. Y adivinen quién ordena o recibe las quejas del desorden. Y luego de vuelta al trabajo, porque hay que resolver 1000 cosas y facilitar el homeschooling, que de ser una opción en algunos países, ahora se ha vuelto una obligación universal. La fatiga producida por el Zoom afecta a mujeres, hombres, a niños y niñas y adolescentes, quienes también han perdido los horarios habituales. Y generalmente son las mujeres las que deben contener psicológicamente los problemas que esto ocasiona. Lo cual quiere decir que las mujeres en general están teniendo niveles de estrés sin precedentes, como decía Kamala Harris. Si bien el estrés un poquito es necesario, los niveles altos son la fuente, sabemos, de enfermedades físicas y también alteraciones emocionales como la depresión, los ataques de pánico, los problemas de sueño, las alteraciones del apetito, que comamos mucho, que comamos poco, problemas también de cambios de humor. Y hay otro asunto que ha recaído sobre las mujeres teletrabajadoras. A la par del trabajo cotidiano, muchas han tenido que cargar con el cuidado de personas adultas mayores, quienes ya no pueden ir a los hogares diurnos porque están cerrados, o las personas que las cuidaban han sido suspendidas del trabajo por temor al contagio o simplemente por el resguardo frente al contagio, que muchas veces ha hecho que los familiares dejen de visitar a sus padres o abuelos. Muchas veces, en muchas familias ha sucedido que ya no quieren que la empleada doméstica venga. Entonces, estas labores han sido recargadas en mujeres de la familia. Como la mujer que teletrabaja está en casa, pues es muy cómodo para el resto de la familia recargarle el cuidado.
¿Qué hacer frente a las demandas y a las trampas, sobre todo a las trampas del teletrabajo? Y aquí viene una serie de recetas o tips que les voy a dar que plantean las personas que han estado investigando este tema. Es muy importante el lograr una rutina de sueño. Y aquí hablan de lo que ya han dado en llamar ahora las 3 S, Sleep, Sex, Sick, la cama solo para eso. Use la cama solo para dormir, tener sexo o para reposo por enfermedad. No se lleve trabajo a la cama. No se lleve la computadora para trabajar en la cama. No vea televisión en la cama. La televisión altera y el internet altera. Y después es muy difícil conciliar el sueño o se tienen un sueño alterado. Coma muy bien. Chinéese, no coma comida chatarra porque eso le altera la energía. Tenga cuidado también con tomar mucho café. No coma antes de irse a dormir. Hay que hacer una evaluación del calendario diario. Reescribir los horarios permite darse cuenta de en qué está invirtiendo uno el tiempo y permite tomar también medidas concretas. Proteja su tiempo de trabajo. Las mujeres tendemos a sentirnos culpables si no podemos hacerlo todo. Nos cuesta decir que no. Pareciera que tenemos siempre que pagar por la oportunidad que se nos da. No tome más trabajo en casa. Si tiene pareja o alguien significativo que vive con usted, discuta cómo el trabajo en casa va a afectar la vida doméstica y el cuidado. Las tareas deben distribuirse y negociarse. Si alguien no hizo algo, entonces se puede sustituir, o si alguien no quiere hacer algo, pues se puede sustituir, pero tienen que distribuirse. Asegúrese además de cómo será evaluado su trabajo. Lo importante es su ejecución, no su visibilidad en el trabajo, por lo que debe asegurarse de que su teletrabajo sea visto y evaluado justamente. Ponga límites. Evalúe dónde está cayendo en trampas del teletrabajo. Revise qué puede posponer y cierre siempre a las 6 de la tarde. No más contestar notificaciones después de las 6 de la tarde. 20 o 30 minutos al día tienen que ser totalmente suyos, para lo que quiera. Una mascarilla de belleza, andar en bici, meditar, darse un baño, caminar, pase tiempo con su mascota, abrácela. Espérense para salirme de acá. Abrace a su mascota, juegue con sus mascotas, oiga música, encuéntrese con amistades y con familia. Evite el aislamiento. Haga ejercicio. Ahora hay muchas aplicaciones, en YouTube se encuentran muchos videos también para hacer ejercicio. Salga a caminar alrededor del barrio. Lleve un diario de sus sentimientos. Esto aparentemente ha dado buen resultado también. Escriba lo que siente. Eso la va a aclarar y dejará en el papel además el exceso de estrés. Desintoxíquese de lo digital. No estamos diseñados para estar en pantallas todo el día. Cada hora de una vuelta por el jardín, salga a saludar a una vecina, a un vecino un momentito, respire profundo. Los fines de semana procure desconectarse, salga a pasear. No se lleve ningún dispositivo, no se lleve la computadora, apague el celular, apáguelo por lo menos a ratos. Haga espacios además dentro de la casa que sean sagrados, libres de tecnología digital. Esto los expertos están aconsejándolo mucho. Que sea un lugar donde podamos sentarnos sin que haya nada, ningún dispositivo del que podamos echar mano. Diviértase, haga una lista de qué quiere hacer de diversión y hágalo. Ay, quiero aprender a andar en patines, aprenda a andar en patines. Quiero andar en bici montañera, hágalo. Practique además el sentirse agradecida por lo que tiene, por la gente que la quiere. Escriba cartas, tarjetas amorosas, envíelas a quien usted quiere.
compre pequeños regalitos, lléveselos a quien usted quiera llevárselos, sea dulce con usted misma, haga cosas para chinearse, cuídese el pelo, hágase masajes faciales, hágase las uñas y también y sobre todo pida que la ayuden. No espere hacerlo todo sola. Ponga los puntos sobre las IES con su familia en cuanto al cuidado de niños, niñas y personas adultas mayores. Pida ayuda también a amistades y busque ayuda profesional si lo requiere. Pero definitivamente tiene que apoyarse y no se detenga en esto. Muy bien. Me gustaría ahora escucharlas. Creo que hay mucho que decir al respecto del teletrabajo. Creo que estamos experimentando todas situaciones similares. Nosotras, por ejemplo, en mi caso, en la Universidad de Costa Rica, es una sobrecarga de trabajo. Efectivamente, no paramos, no hay 6 de la tarde, el trabajo no se terminó a las 6 de la tarde. Y entonces uno no se puede desconectar y esto va generando cada vez más y más estrés. Muy bien. Les cedo la palabra. Quien quiera participar. Hay una manita para pedir la palabra donde dice reacciones. O a la par de su nombre también, ahí pueden levantar la mano y si no, no importa, nada más hablen y ya. Ahí vamos moderando. Pero me gustaría escuchar las experiencias que han tenido con el teletrabajo. Alina pide la palabra. ¿Quién? Alina. Alina, adelante, Alina. Hola, buenas Tardes. tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Al menos en mi caso, puedo decir que tengo una sensación muy combinada del teletrabajo, de gusto y disgusto, ya que para mí el estar en mi casa es sentir que estoy en una zona donde tengo control de mi contexto, porque yo sé quiénes están en mi entorno, en este momento de pandemia, yo sé cómo nos estamos cuidando, tengo esa seguridad de que no me estoy exponiendo en el aspecto de salud, porque al menos yo tengo varias situaciones que me hacen muy susceptible a esta situación de pandemia y que de un contagio me puede afectar muchísimo la salud. Y al mismo tiempo, como mencionan ahí, uno llega a borrar un poquito los límites que antes tenía un poquito más demarcados o que tal vez, o en mi caso, digámoslo así, por el traslado, ya que yo trabajo a casi 1 hora de distancia de mi hogar, entonces el hecho de tener que trasladarme hacía que de una u otra forma yo saliera a mi trabajo y a pesar que en muchas ocasiones uno siempre llega a la casa, tal vez se cambia o se baña o se come algo, mantiene una breve conversación con su familia para ponerse al día de las situaciones que pasaron en su labor y demás, pero después vuelve a retomar uno a veces en ocasiones el trabajo, nada más que tal vez no lo sentía uno tanto porque tenía ese chance de decir, ya salí de la oficina, ya me di ese chance de trasladarme, me di ese chance de llegar a un lugar en el que no he estado durante muchas horas, donde me siento tranquila, donde me siento muy segura, donde sé que es mi hogar, donde tengo como esa sensación de familiaridad y que ahora tal vez lo que hacemos es trasladarnos de una habitación a otra, porque tal vez, al menos creo que la mayoría lo hemos hecho, es acomodar un área para que sea digna de nuestro teletrabajo, con nuestros papeles, para que no le estorben al resto de nuestra familia, que es esta área donde podemos venir y tener nuestros documentos tal vez, nuestra computadora y todo el montón de accesorios que debemos de mantener para poder teletrabajar de una manera más eficiente.
hemos convertido nuestra casa en una microoficina, que tal vez antes no lo veíamos así porque eran pequeños espacios en los que ocupábamos leer un documento o participar de una capacitación fuera de nuestro horario o algo que lo veíamos tal vez hasta más de formación personal que profesional. Ahora todo está tan de la mano que uno llega a un punto en el que tiene que obligarse a la parte de la salud mental, a la parte de decir, tengo que levantarme a caminar, dar una vueltita o ir a tomarme un vasito de agua, porque hay veces que uno se involucra tanto con lo virtual que estar atento a su teléfono, a su computadora, que si en tal aplicación le escriben o etcétera, si tiene uno que estar contestando llamadas de compañeros de trabajo o de alguna otra persona que uno deba atender, llega un punto en el que las horas pasan y uno en el trabajo se da cuenta que tiene que salir porque a X hora todo el mundo salió, ya no hay nadie, ya no queda nadie en las instituciones y en cambio en su hogar usted sigue, 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 cuando usted se da cuenta, por Dios, me excedí 1 hora, 2 horas, pero no he terminado, tengo que seguir y hay veces que uno descuida mucho la salud, que no come, que no toma sus líquidos lo suficiente, que tal vez hasta no va ni siquiera al sanitario, a la necesidad que debería uno estar yendo cada cierto tiempo. Entonces es como esa ambivalencia, creo que todos lo podemos experimentar, entre sentirnos en un lugar seguro, cómodo y que es nuestro, y sentirnos un poquito más seguro con todo esto de la pandemia, a sentir que esos límites de lo personal con lo laboral se han borrado o sin querer hemos permitido que se borren, porque en muchas ocasiones no es ni siquiera el trabajo, sino nosotros que permitimos que el trabajo tome parte de nuestro tiempo personal. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien. Sí, tiene la mano levantada Luciana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo particularmente he trabajado con la modalidad de teletrabajo durante 7 años, porque bueno, trabajamos con la UNED, la modalidad de trabajo con la U es a través de la distancia, entonces sí considero que también requiere de todo un entrenamiento que tal vez los que hemos trabajado tantos años en esta modalidad, pues de alguna forma lo fuimos adquiriendo de forma pausada y respetuosa en el tiempo. Sin embargo, yo sí noté un golpe muy fuerte en el momento en el que me junté y ya no era yo sola la que medía mis tiempos y medía mi espacio y ordenaba la casa. Y al momento en el que ya estaba con mi pareja y tras de eso cae la pandemia, entonces efectivamente, como decía usted, o sea, llega uno, ordena, tiene toda una rutina y cuando te das cuenta te desordenaron todo y ya entran en conflicto, ¿verdad? De situaciones ahí que uno quisiera como evitar, pero de momento en ocasiones no es fácil. Por otro lado, siempre teníamos la opción de ir a dar tutorías al centro universitario, teníamos la opción de que las reuniones de la cátedra eran en sede central, entonces uno se desplazaba y que resulta que, bueno, empiezas a dar tutorías más largas, más constantes durante el cuatrimestre, eso te requiere más tiempo, más preparación, más estar ahí al pendiente, más un lugar óptimo para trabajar, porque de pronto de ahí hay ruido ambiental y hay otras cosas que distraen de lo que necesitas hacer y de la atención que necesitas darle a tus estudiantes o a tus colegas. Y de pronto efectivamente, ¿verdad? Una reunión que por la distancia, por tener que desplazarse, había gente de Cartago, Alajuela y San Ramón y demás, uno decía, bueno, 1 hora y media, porque no nos vamos a extender al ser reuniones virtuales, cuando te das cuenta tenés 3 horas ahí pegado y entonces sí, uno empieza a notar eso, ¿verdad? Y se ve con mucha fuerza ahora, en medio tema pandemia, ojalá después de la pandemia se puedan retomar algunas normalidades, aunque es probable que eso no pueda suceder, pero entonces empieza a verse también a nivel físico, que de pronto son las 2 de la tarde y te estás cayendo de sueño y nunca te había pasado, y es justamente por este nuevo ritmo que sin darte cuenta te suma más estrés del que venías acostumbrado a manejar. Cierto. Sí. Creo que estaba Glenn, ¿verdad? También levantando la mano. ¿Qué se hizo, Glenn? Glenn.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, por dicha. Un gusto saludarte, Priscila, y saludar a toda la gente que está en la charla. Me parece súper pertinente. Priscila, yo quería plantear básicamente dos puntos. Uno es la cuestión de patriarcado y masculinidad en todo esto, ¿verdad? Porque ciertamente, como vos lo has señalado, ha sido un recargo de funciones para, sobre todo para las mujeres. Y bueno, pareciera, yo no sé si es como una expresión más o de patriarcado o de capitalismo, ¿verdad? Este asunto de cómo eh, todo toda esta cantidad de labores se ha desplazado a las mujeres. Ciertamente los que estamos planteando y proponiendo masculinidades distintas, vamos ahí haciendo pautas como para hacer algo un poco más equilibrado, más equitativo, y sin embargo, he sabido, ¿verdad? He sabido que es un recargo muy fuerte para las mujeres. Entonces, cómo los hombres también debieran insertarse en toda esta dinámica, porque sí, muchos hombres siguen o salen al trabajo, mientras que muchas mujeres se quedan en ese teletrabajo o se quedan en sus casas mientras sus hijos enferman, y cómo entonces el hombre puede seguir, entre comillas, una vida más o menos normal a antes de la pandemia. Y muchas mujeres han experimentado ese recargo. Ujú, Eso por un lado, Priscila, y por otro lado, eh, quizá una trampa de todo lo que viene a ser en este momento la virtualidad, porque con lo que ha sido la virtualidad y el recargo de funciones dentro de los hogares, uno anhela mucho el retorno a momentos antes de la pandemia. Uno dice, qué lindo volver otra vez a las aulas, qué lindo otra vez al trabajo, qué lindo de regreso al consultorio. eh, y sin embargo, también he escuchado que mucha gente ya está oponiéndose a ese retorno, ¿verdad? Como si lo que estamos viviendo fuera una nueva normalidad. Es decir, pareciera, yo no sé hasta dónde habrá un retorno, un regreso a lo anterior de la pandemia, o si esta virtualidad ha venido para quedarse y tenemos que aprender a lidiar, porque mucha gente ya no quiere regresar a las aulas. Cuando yo escucho a los estudiantes que dicen, no, no, prefiero quedarme y recibir clases desde la casa y no salir a las 9 de la noche corriendo a buscar el bus, sino ya estar en la casa. Y así también algunos pacientes prefieren no ir hasta el consultorio, sino también recibir la terapia desde sus trabajos o desde las casas. Entonces, hasta donde la misma virtualidad es una trampa de la cual tenemos que ver cómo nos salimos de ella. Eso ujú. sería. Sí, tenés toda la razón. Sí, sí, hay una gran polémica en esto de regresar o no regresar y cómo se regresará, pero es un hecho que todo parece indicar que no vamos a regresar a lo de antes, o sea, que el teletrabajo llegó para quedarse y en cada uno de los sectores se negociará cómo será la nueva normalidad. Eh, pues las estadísticas y los estudios lo que indican es que la gente quiere el teletrabajo, pero no todo el tiempo, sino parte, o sea, medio tiempo, una parte de la jornada, no toda la jornada. Entonces, habrá que ver porque también, como decía yo antes, a los empleadores les ha venido muy bien el desocupar edificios para, pues, incluso ahora vemos también cómo las mismas tiendas se están moviendo hacia la virtualidad, hacia las compras por internet y están dejando pequeños espacios para mostrar algunas vestimentas nada más, por ejemplo, a tener algunas muestras, algunos maniquíes, por decirlo de alguna manera, y el grueso de las ventas se están ya tramitando por internet. Entonces,
en realidad sí va a haber profundas transformaciones, no vamos a regresar a lo mismo definitivamente, y en el caso de los centros educativos y digamos, de educación superior, por ejemplo, es muy probable que muchos cursos teóricos vayan a quedar como cursos virtuales y cursos que tienen prácticas, entonces sí, se vayan a dar de manera presencial. Pero yo sí creo que va a haber cambios. Ahora, hemos tenido la ventaja también de que actividades como esta, la de hoy, son actividades que también llegaron para quedarse. O sea, estamos dando cursos por internet, estamos invitando. Yo he invitado a cerca de 4 personas del exterior como ponentes en clases mías. Y esta modalidad también es algo que llegó para quedarse. Ahora, aquí el problema es lo que se está planteando mucho en Estados Unidos, y es qué pasa con el desempleo en las mujeres. Pareciera que la pandemia expulsa a las mujeres de los trabajos. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las que no se van del trabajo, sino que se quedan en la casa y asumen el cuidado de adultos mayores, el cuidado de niños, niñas? Hay una demanda ilimitada que se ha destapado que ha caído sobre las mujeres, y eso uno lo ve hasta analizando el Facebook. O sea, cómo las mujeres están cocine que cocine, aliviando de alguna manera la vida familiar con pasteles, queques, cosas de este tipo. Entonces uno puede decir, sí, bueno, ¿y quién lava esos platos? ¿Y quién limpia la cocina? ¿Y quién ordena? Y todo eso es algo que se le ha recargado a las mujeres. Entonces, efectivamente, hay que evaluar mucho estas condiciones del teletrabajo, sobre todo porque también a nivel del tiempo de dedicación, no poder parar, no poder cerrar la computadora o no poder apagar el celular, sino que uno sigue recibiendo los mensajes, correos electrónicos, etcétera. Todo esto es muy conveniente a nivel de la vida productiva para los empleadores, pero no es para nada conveniente para nuestras vidas y para nuestro equilibrio psíquico, incluso, ¿verdad? Nuestro equilibrio psíquico es muy raro término, pero para nuestra tranquilidad emocional es muy pesado todo esto. Y es un hecho que a estas alturas de la pandemia estamos totalmente agobiadas ya, las mujeres, de tener que ver la casa, tener que ver niños, tener que ver adultos mayores, tener que asumir una enorme carga de trabajo de limpieza también, que se ha redoblado. Y creo que algo de esto se quedará, por eso es que hay que trabajar mucho esto y negociarlo mucho, como están haciendo las españolas. Y bueno, y en Estados Unidos también las activistas feministas están haciendo esto precisamente porque saben que mucho de esto del teletrabajo va a quedar después de la pandemia. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios? Sí, yo Priscila, sí, digamos, pienso que hay como demasiadas aristas porque, claro, como mencionaba em, una que habló antes, pero no recuerdo el nombre, que decía, claro, el acostumbrarse a la virtualidad para ciertas modalidades de trabajo o así, viene a ser muy beneficioso, ¿verdad? Porque como que acorta distancias, tiempos, etcétera. Digamos, eso yo lo entiendo, pero digamos, cuando no se tienen todas las posibilidades, porque no son solamente a veces posibilidades económicas. La maternidad, por ejemplo, es un asunto político, social y económico, es todo junto. Y si no se recibe, digamos, el apoyo de todas las partes, se vuelve sumamente pesado y complicado maternar.
¿verdad? Solo maternar. Y si a eso le sumamos estudiar y trabajar, actualmente con la pandemia, se hace todo en un solo lugar, ¿verdad? Como usted lo mencionaba incluso, es como estoy maternando, al mismo tiempo estoy trabajando en la computadora, al mismo tiempo estudio en la computadora, hago los trabajos en la computadora, ¿verdad? Y a veces las situaciones de ocio son ver una película, o sea, otra vez ver una pantalla. Entonces es como, a ver, se vuelve demasiado cargado hasta en el cuerpo, Sí, digamos, ¿verdad? El estar sentadas tanto rato, porque es todo el tiempo, es como el cuerpo lo resiente muchísimo y lo expresa montones. A mí el semestre antepasado, o sea, el primer semestre de la pandemia, digamos que fue como muy abrumador, se me trabó la mandíbula y todo, y, digamos, no, me costaba abrir la boca. Es como que se acumula tanto el estrés sin uno darse cuenta, y lo peor es que hay mucha culpa. Entonces es como también esto de cómo se va a andar quejando, si puede estar con su bebé todo el día, si puede matricular más materias porque puede estudiar desde la virtualidad, ¿verdad? Estaba como esta oleada al principio y sigue de, ay, aprovechen la virtualidad, aprendan 7 idiomas, no sé qué, ¿verdad? O sea, como terminen la carrera. Entonces esto es súper pesado, ¿verdad? Tanto así que una dice, no, la verdad es que no, me rindo, dejo todo botado y mejor solo hago una de las 80,000 cosas que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, y a eso se le suma eso, las labores de la casa, ¿verdad? sí, Entonces es como, sí siento que es muy pesado, que aunque para un porcentaje valioso les puede funcionar, digamos, para otro tal vez no tanto. Incluso, digamos, yo añoraba porque me habían aceptado, por ejemplo, a Mati en la casita de la U, ¿verdad? Que es gratuita y tal, y para cuidado. Entonces yo decía, esta es, y Mati fue un día y al día siguiente dijeron, no, tienen que ir a las casas. A las casas 40 días, ¿verdad? La cuarentena que ya llevamos casi 2 años. Entonces es como, sí, sí ha sido muy abrumador, digamos, a pesar de que uno tal vez pueda llegar a acostumbrarse o encontrar un equilibrio, o no sé, lo que sea. Tal vez no para todas ha sido la misma posibilidad de llegar a ese equilibrio, y eso es lo que ha sido como muy pesado, muy, muy pesado. sí, exacto. Y tras de eso, si uno quiere como ir a análisis, es desde la virtualidad, entonces es como, no, ni análisis, quiero ir, dijo, ¿verdad? Es como, como todo esto junto. Sí, exacto. Sí, alguna gente incluso pide que quiere análisis, pero en presencial, precisamente por esa saturación tan enorme. Y de ahí es algo que yo quería señalar también, de ahí vienen los ataques de pánico. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando tienen a alguien o cuando reciben a alguien o cuando estamos estudiando el tema de los ataques de pánico, siempre busquen los puntos de saturación. Los ataques de pánico responden a algo real que se presenta, que se está presentando en la vida del sujeto y que tiene que ver con puntos de saturación. Entonces, exploren, busquen esos puntos de saturación y creo que en la pandemia ha habido un reporte altísimo de ataques de pánico y tiene que ver precisamente con esto, con una sobrecarga de todo tipo que están viviendo ciertas personas. Vamos a leer un comentario acá de Delia. A modo de comentario, algunas instancias como UNED ya estaban acostumbrados al teletrabajo, pero otras instancias no, y me parece que se ha desarrollado la persecución y sobrecarga de demandas que en la presencialidad no se daba. Es un efecto en cascada. Y Luciana dice, Delia, y parece mentira, pero a nivel UNED también hemos visto funciones recargadas. Claro, yo me imagino que aunque UNED estuviera trabajando a distancia, la educación a distancia no es teletrabajo. Y entonces, efectivamente, también todo este fenómeno se reproduce también en gente que estaba ya en teletrabajo. Alguien que se llama Galaxy A30 o que tiene un nombre así como Soy Galaxy. yo, Aurora. Ah, es Aurora. Hola, No Aurora. sé por qué sale eso así. No, que siempre, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre me gusta
dar las gracias porque realmente es una oportunidad. Yo este material lo estoy compartiendo con muchas mujeres que trabajan con sus hijos y además tienen a veces la suma de que el esposo o alguno ha tenido COVID. Entonces es muy, muy fuerte, pero creo que la conferencia pasada les ha gustado mucho. Me gustó muchísimo, me parece importantísimo cuando se habló de poner límites, ¿verdad? A las 6 cerrar y hacer otras cosas. Todos esos tips que diste son muy importantes, ¿verdad? De caminar, no todo el mundo tiene un jardín ni nada, pero bueno, van afuera, hacen algo. Eso me parece vital realmente, que la gente comience a hacer cosas diferentes, que no se quede pegada ahí, ¿verdad? Y sí, la mujer lleva una carga mayor, así que esta conferencia me parece que va para todo público, ¿verdad? Ujú. Y yo la estoy compartiendo, no sé por qué sale Galax ahí, pero bueno, la estoy compartiendo con familiares que me dijeron que no la podían ver ahora, pero que la querían escuchar y por supuesto los estudiantes de promoción de la salud, que también están recibiendo clases ahora, pero sí que la quieren. Así que darte las gracias, como siempre, a la Escuela de Psicología y a vos, Priscila. Gracias a vos por asistir, Aurora. Paola. Sí, yo quería también como retomar un poco esto que mencionaba Glenn y que mencionaba Montserrat, y por eso creo que es tan importante la discusión y la reflexión, ¿verdad? Porque esta cuestión patriarcal, capitalista y esto que mencionaba Montserrat de la culpa, se convierte en una trampa para nosotros mismos. Claramente las empresas y los empleadores están o van a estar muy, muy complacidos de que esta metodología se quede, Claro. porque justamente nos implica una disponibilidad 24/7 en todo momento, ¿verdad? Ya no hay que preocuparse por horas extra, no hay que preocuparse por delegar inclusive, y cómo eso recae en las mujeres y en esa culpa de que justamente yo soy la responsable de esto y tengo que cumplir con esto, y si tengo que conectarme 2 horas antes de mi entrada normal de trabajo me conecto, o si tengo que permanecer conectada después del trabajo porque tengo que terminar esta labor que es mi responsabilidad, y de alguna manera este discurso capitalista que promueve eso, ¿verdad? Demuestre su valía, demuestre que usted merece este puesto, y eso nos hace caer en esa trampa que es bastante peligrosa y que nos impide tomar y poner esos límites, y que por eso considero que es muy importante esta reflexión y cómo ir sopesando las cosas en pro de una salud mental. Bueno, salud mental, ese término no me gusta, pero este equilibrio, este bienestar, también cumple con las responsabilidades, pero también estos espacios de la casa que no sean de trabajo o de responsabilidad, que también sean espacios de disfrute. Sí. Exacto, sí. Aurora, ¿vos querías hablar otra vez o se quedó la manita? No, ya hablé, es que quedó la mano levantada. Ok, Muchas bueno. No sé si hay alguna otra. Bueno, aquí vamos a tener, dice Marla Lewis, dice, la inequidad en el teletrabajo en las mujeres también se visibiliza en el uso de los dispositivos. Si solo existen 2 computadoras en el hogar, ella es la que debe ceder su dispositivo para que los hijos las puedan usar y por tanto ella se retrasa o debe trasnochar para cumplir. De igual manera, la dinámica cambia también según la cantidad de hijos, la situación económica y el poco espacio físico en la casa. Exacto. Sí, sí, sí. Andrea Montenegro dice, buenas tardes, no encontré la manita, quería comentar que también en las oficinas, como que se nos exige más a las mujeres cuando somos mamás. Es como que nos toca demostrar con creces que estamos cumpliendo con el trabajo y no nos fuimos a la casa a cuidar niños, por decirlo de alguna manera. Nos dan más y más trabajo a las mujeres, aunque todos estemos en teletrabajo con nuestras familias. Hasta me ha tocado recibir comentarios en reuniones. Uy, sí.
Esto tiene que ser evaluado, definitivamente tiene que haber investigación, hay que hacer investigación sobre este tema. Eso que dice Andrea me parece súper importante. O sea, cómo la posición femenina siempre, ¿verdad? Estereotipada, viene a estar ahí como en esa estereotipia de roles y se actúan. Entonces, las demandas sobre las mujeres, esta ecuación mujer igual mamá, está en todas partes. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, pues les agradezco mucho. Aunque soy varón, Ah, bueno, ok. Guillermo. aunque yo soy varón, por suerte habló otro varón, así que me animo. Yo, desde que empezó la cuarentena, empecé a trabajar exclusivamente a distancia, digamos, si bien lo venía haciendo ya desde antes. Y la exposición que vos hiciste me gustó mucho porque creo que todos fuimos llevados por la situación y nos acomodamos como pudimos, ¿no? Pero esta caracterización que fuiste haciendo tan clara, ¿no? De cómo abandonamos los espacios laborales, cómo instalamos el espacio laboral dentro de la casa, cómo entonces el ámbito discriminado del hogar se transformó en el lugar del trabajo y todo el esfuerzo psíquico que nos implica, inclusive de acuerdo a las circunstancias de cada cual, digamos, y a las posibilidades de espacio con que cuenta cada uno, ¿no es cierto? Realmente me resultó como muy, muy clarificador, como que pude ir recordando todos los movimientos de adaptación que en mi caso fui haciendo en relación con esto, y pensando en esta cuestión que, bueno, para mí es muy importante. Yo me dedico mucho a todo el tema de género. He trabajado en el INAMU en su momento y me preocupa la cuestión de la mujer y en qué medida somos cómplices de esta inequidad los varones, ¿no? Porque, digamos, no podemos pretender decir que los otros varones tienen que cambiar, tenemos que cambiar cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Para lograr que esto de a poco empiece de alguna manera a poder ser distinto, ¿no? Y creo que también es muy importante algo que vos señalaste, que tiene que ver con en qué medida las empresas pueden proveer para sus empleados apoyo en la contención de los niños, ¿no? Acá hay algunas empresas que les han brindado talleres artísticos y musicales a los hijos de las mujeres que hacen teletrabajo, lo cual ha representado una posibilidad de sentirse más aliviadas y más contenidas en ese devenir cotidiano, digamos, ¿no? Son situaciones más bien excepcionales, pero está empezando a ocurrir esto, digamos, de que las empresas asuman esta responsabilidad y hagan este apoyo, digamos. Sí, sí, es una responsabilidad social, claro. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, la verdad que es muy interesante poder escuchar de primera mano todos estos testimonios que ponen sobre el tapete todo el trabajo que tenemos que hacer para ir hacia una equidad, digamos, ¿no? Exacto, sí. Sí, muchas gracias, Guillermo. Gracias por visitarnos de nuevo. Creo que Glenn tiene la mano levantada, Glenn. Sí, Priscila, creo que esto que Paola también recalcaba
es sumamente importante, ¿verdad? La cuestión de, nuevamente, pues la cuestión capitalista de cómo los empleadores están muy contentos con todo este cambio y creo que hay que, a futuro, ¿verdad? Deslindar cosas que pasaban antes en los trabajos. Por ejemplo, cómo alguien podía reclamar horas extra y ahora con esto de la virtualidad, yo he visto que mucha gente trabaja más de la cuenta y no hay nadie que registre, digamos, esto de un salario extra por esas horas extra que se trabajan, ¿verdad? Si antes la jornada eran 8 horas, ahora son 10, 12 horas de trabajo. Incluso también, Priscila, en otros ámbitos, si antes había, por ejemplo, situaciones de abuso o de violencia laboral, cómo registrarlo ahora, ¿verdad? Cómo a partir de si hay, por ejemplo, un acoso cibernético, si hay un bullying, si hay un acoso sexual, incluso virtual, en horas laborales, ¿cómo, verdad? ¿Cómo habría ahí un portillo de tantas cosas nuevas que esta dimensión viene a traer, ¿verdad? Porque si el trabajo se pasa al hogar precisamente, entonces también cómo eh, demarcar, cómo demarcar esas circunstancias, esas situaciones que sucedían antes en el trabajo y que ahora pueden suceder también en la casa o desde la casa. Exacto, sí. Sí, todo eso que plantean es sumamente importante. Hay que ir tomando nota de todo esto, yo creo, porque es importante que planteemos también tesis, trabajos de tesis a estudiantes para que se ahonde en todas estas consecuencias. Bueno, aquí Aurora Guillermo te manda muchos saludos y que muchas gracias por estar acá de nuevo. Y bueno, si no hay más intervenciones, yo les agradezco muchísimo la asistencia. La semana, y les invito también, la semana entrante vamos a tener una conferencia y un conversatorio sobre los efectos psicológicos de la educación por mediación virtual en niños, niñas y adolescentes, dirigido a niños y niñas y a adolescentes, pero también a profesores y profesoras y padres de familia que nos quieran acompañar. Entonces, me gustaría mucho que las personas adultas pudiéramos escuchar a los niños y niñas y a los adolescentes que nos vayan a visitar. Si tienen hijos, si tienen hijas, si tienen adolescentes, hijos o hijas o, no sé, vecinos, invítenlos. Creo que esta es una actividad para que ellos se puedan expresar. Y a maestros y maestras, profesores y profesoras también, es importante que nos visiten, que estén con nosotros y nosotras para que los escuchemos. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias, les reitero mi agradecimiento por la presencia y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Argentina dice, agradecerle por la excelente presentación. Me parece muy valioso hablar de estos temas que nos preocupan y generan una carga importante en nuestras vidas. Muchas gracias por los consejos. Muchas gracias. Feliz tarde y hasta pronto. Hasta la semana entrante entonces. Hasta luego.